Hermano, la verdad es que yo no puedo concebir un creyente que Dios salvó y que debiendo estar tan agradecido, en un momento dado le niega una ofrenda a Dios y le niega los diezmos. Yo no puedo, no lo entiendo, yo le busco por todos lados, yo no entiendo cómo un creyente puede estar tan blindado, tan así. Realmente eso, con mucho respeto voy a decirle, eso se llama no haber entendido el evangelio. Hebreos 12:28 textualmente dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Digamos todos, tengamos gratitud. ¿Hay alguien con gratitud aquí? Eso es estar agradecido con Dios. Amén, hermano. Entonces mire la exhortación: tengamos gratitud y mediante ella, es una razón de tener gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Efesios 5:20 también tiene una exhortación que nos invita a ser agradecidos. Vea, hermanos, ser agradecidos es un asunto muy importante también en la teología bíblica. En Romanos Dios está enojado. Se le nota la ira que Dios tiene, porque el texto de la Biblia dice: habiendo conocido a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Porque ser agradecidos es algo bíblico. Incluso en la Biblia se aconseja y se exige que seamos agradecidos, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre, amén, de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias, oiga, hermano, por todo. No solamente por lo bueno, cuando hay éxito, cuando hay sanidad. Pero ser espiritual y estar agradecido también es: si me trompecé en un tronquito y casi se me arranca la uñita, dice: hay poder en Jesucristo, gracias Señor. Usted sabe por qué permite, o no puse cuidado, porque a veces metemos a Dios en todo. O metemos al diablo en todo también. No, a veces ni el diablo ni Dios. A veces somos nosotros que no nos cuidamos, no tenemos cuidado. Pero el texto dice: dando gracias, amén, por todo a Él. Entonces, mire usted cómo está el llamado para que seamos agradecidos. Se puede definir el agradecimiento, hermanos, como un sentimiento de gratitud que experimenta normalmente como consecuencia de haber recibido de parte de alguien algo que se espera o que se necesitaba, de haber sido ayudado en alguna circunstancia difícil, entre otras situaciones. Ahora bien, el tema de agradecimiento no está excluido de la Biblia. De hecho, entre las ofrendas que Dios estableció estaban aquellas que expresaban el agradecimiento por sus misericordias. Levítico 22:29 encontramos que entre las ofrendas que Dios estableció entre ellas una ofrenda especial para dar gracias. Por eso es que lo que estamos haciendo aquí y lo que vamos a hacer para el 18 de diciembre, usted no crea que eso es algo que nos inventamos acá. No, esos son asuntos bíblicos. Amén. Son asuntos bíblicos. Dar una ofrenda por acción de gracias es muy bíblico. Entonces dice: y cuando ofrecieres sacrificio, mire esto, de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Cuando ofrezcan sacrificio está relacionado o asociado con una ofrenda, porque un sacrificio
Siempre era un cordero, siempre era un ternerito, o era un palomo para la gente pobre. Mire Dios cómo es de justo. A los pobres que no tenían cómo tener un ternerito para ofrecerlo en el altar, les decía, usted puede llevar un palomito. Y los palomitos, pues eso sí abundaba y cualquiera podía comprar un palomito para ofrecerlo al Señor en un altar. Mire Dios cómo es de justo, porque Dios casi siempre en la ofrenda y en esto de lo que se llama en la Biblia las finanzas, siempre Dios dice, cada uno de como propuso en su corazón, pero era porque ellos habían hecho unos votos días antes, entonces cada uno prometió el voto como propuso en su corazón. Entonces dijo el apóstol, cada uno de como propuso en su corazón. Pero la ofrenda con Dios se mide de acuerdo a la capacidad. Amén. Y de acuerdo a la voluntad. Mayormente en la Biblia las ofrendas siempre encontramos que el dar ofrenda está condicionado de acuerdo a la capacidad. Porque hay quien puede dar una ofrenda grande, pero hay otro que no la puede dar. Y en la iglesia no acosamos ni metemos en camisa de fuerza a la gente para que dé. No, eso es falso, hermano. Aquí cada uno está libre. Y como yo he dicho, usted es bienvenido aquí, con plata o sin plata, usted es bienvenido aquí. Lo que pasa es que vamos a darnos cuenta unas cositas hoy que vamos a leer en la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. A Dios sea la gloria. Entonces aquí nos está hablando de las ofrendas que se presentaban por acción de gracias. Dice, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. ¿Sabe por qué dice que presente una ofrenda pero que sea aceptable? Es porque Dios siempre dijo, si me van a dar un cordero, no consiga el cordero que está cojo, el cordero que está ciego. Incluso no se debería presentar en una ofrenda un cordero o un ternero que estuviera castrado. ¿Castrado suena bueno aquí en el valle? ¿Sí? Es que alguien me dijo que lo que pasa es que nosotros para el sur, la palabra capao es una palabra, discúlpeme por la palabra, porque a mí sí me suena feo. Pero alguien me dijo hace poco que acá sonaba más feo castrado que capao, entonces me confundieron. De todas maneras, como usted entienda, ya sabe a qué me refiero. ¿Cierto, hermano? ¿O suena igual? ¿Ah? Castrado es mejor acá. La otra es fuerte. Bueno, para el sur también es fuerte la otra palabra. Entonces yo uso la palabra castrado o castrar. Lo de apellido Castro me perdonan porque es un apellido peligroso. Gloria a Dios. Yo me tiro mis bromitas, hermano, pero seguimos pedaleando, ¿ven? Entonces, dice, presente la ofrenda que sea aceptable, porque algunos daban, un ternerito tuerto por ahí que vamos a dar ese para la ofrenda. Entonces Dios dijo, no, Señor, a Dios le da lo mejor y si no, no de nada. Gloria a Dios. O estaba cojo con un accidente o algo, ¿sí? Y entonces iba a decir, no, pues la ofrenda, no, pues echemos ese que está cojo. Entonces Dios dijo que no, presente algo que sea aceptable. Eso es debido a la soberanía y el señorío de Dios que es grande. Amén, hermano. Entonces, cuando uno cree que Dios es inmensamente grande, supremo, altísimo, soberano, que Él es el Señor, entonces uno no le da lo malo, lo peor. Alabado sea el nombre del Señor. A Dios sea la gloria. Entonces, eso decía el Señor en estos casos. Hay por aquí algo otras cosas, mis hermanos, y es que también en el Nuevo Testamento se le exhorta a los creyentes a ser agradecidos con Dios. Eso de ser agradecidos es un detalle bien importante. Es más, eso en nuestra vida cotidiana, sea agradecido con su esposa, sea agradecida con su esposo, sea agradecido con sus hijos, sea agradecido con sus padres.
Sí, ser agradecido. Sea agradecido con su pastor, sea agradecido con todo. Con el que le coloca el cartoncito a la moto cuando está esos rayos de sol que usted sale y él va y le pone un cartoncito y tiene la monedita, tírele la monedita. Entonces, ser agradecidos. Mire cómo Dios desde la Biblia habla de esto del agradecimiento. Ahora, imagínate con Dios todo lo que ha hecho con nosotros. Entonces, hay hermanos que les habla de ofrendar y están blindados, están todos como todos prevenidos. Por eso es que enseñamos, porque es que la ignorancia, el ignorar nos hace renuentes, nos convierte en personas a veces porque no tenemos el conocimiento, porque no tenemos la información. Entonces el ignorar nos hace a veces renuentes. Gracias por recordarme ese dato. El hermano dice que cuando un billete está falso o diría yo muy viejo porque ve que ya casi no se lo quieren recibir, y entonces ese es el que tiro a la ofrenda o lo echo en el huequito de los diezmos. Me dice el hermano, y claro, eso también aplica. A Dios se le da lo mejor, porque en cuando allá, recuerde que es el mismo Dios, y es lo mismo de grande que el Dios de los pentecostales de hoy. Aleluya, a Dios sea la gloria. Una vez encontramos en los diezmos un billete de 50,000 falso, tanto que pagamos, no sé si fueron los servicios o algo, qué vergüenza. No lo revisamos bien y nos lo devolvieron y tuvimos una vergüenza. Puede ser que, ¿cierto, hermana Clays, que es la tesorera? En los envíos. Oiga, hermano, sí, señora. ¿Sabe quién me lo devolvió? Una cajera del banco. Y claro, yo quedé avergonzado allí, Dios mío. Qué pena, pero era que yo no sabía. Porque es que cuando uno sabe un billete falso, hermano, rómpalo. ¿Usted qué hace cuando encuentra un billete falso que se lo dieron? Hermano, no, pues ya, hermano, qué pesar y todo, Señor. Ayúdame a recuperar, pero me robaron. Y usted no puede ir con ese billete falso a robar otro. Discúlpeme que yo hable así, pero hermano, yo quiero que usted entienda aquí. Hace poco me alegró mucho que fui a visitar a una familia. Entonces comenzamos a conversar allí. Y me contaron de unos niños de nuestra iglesia que vienen aquí, que dicen que son muy felices escuchando la palabra de Dios acá. Dice, porque ellos al pastor le entienden bien todo lo que enseña. Entonces yo me gozo de eso, que la gente, hasta los niños, me entiendan. Entonces, yo por eso hablo así un poquito directo y así, porque es que yo creo que la enseñanza, yo puedo usar palabras rebuscadas. Usted no piense que es que la palidez es de... Yo puedo buscar términos escogidos. ¿Usted cree que 27 años en el pastorado manejando oratoria, yo puedo manejar palabras escogidas, pero no se me ocurre? Porque es que mi forma es así, no la cambio, ni la vendo, ni la presto. O sea, yo quiero hacerme entender. Ay, qué alegría me dio cuando la familia me dice, hermano, los niños son felices y dicen que les gusta y les fascina escucharlo porque le entienden todo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, qué bendición, ¿cierto? Entonces, para el Nuevo Testamento se exhorta al creyente también a ser agradecido con Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes de Éfeso. Amén. Y vamos a leer, ya leímos el texto de Efesios 5:20, no está todavía. Los exhorta a dar gracias. Amén. Lo mismo hace con los tesalonicenses, primera Tesalonicenses 5:18. Los exhorta también diciendo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. También el mismo consejo se lo entregó a los tesalonicenses. Le dice, dele gracias por todo. A veces ocurren en las familias cosas inesperadas, ¿cierto? Incluso tragedias. Y entonces uno no puede agarrarse hasta culpar a Dios por lo que pasó. No, mijo, dele gracias a Él porque Él sabe por qué pasó.
Él sabe por qué lo hizo o por qué lo permitió. Entonces usted solo limítese a darle gracias a Dios. Porque a veces culpamos a Dios, culpamos al vecino, culpamos al presidente, culpamos al alcalde. De todo queremos buscarle. No, señor, usted y su relación con Dios debe de ser siempre una prioridad. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. En general, Dios espera que todos nosotros seamos agradecidos con Él. Pero, ¿cómo expresar ese agradecimiento? Vamos a ver por lo menos 5 aspectos con los que yo puedo expresar el agradecimiento a Dios. Número 1, vamos al grano rápido. Nunca olvidando lo que ha hecho Él por nosotros. Esa es una forma, jamás olvidarse. Y recuerde que el Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Salmo 103:1. Bendice alma mía a Jehová, ojo con esto, y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, no olvides. ¿Por qué? Porque a veces Dios nos sana y se nos olvida. Dios nos salvó y después se nos olvida. Dios hizo milagros, se nos olvida. Pero entonces estar dándole gracias a Él es no olvidarse de que estaba por allá en la mazmorra, en el heno. Estábamos en el lodo, en el barro putefracio, donde estábamos en la mala, ¿cierto? Donde nadie daba un peso por nosotros. Pero el profeta Jeremías dice: Jehová o el Señor Jesucristo desnudó su brazo, como quien dice, desnudó su brazo y metió la mano en el pantano y de allá nos sacó. Porque es que donde nosotros venimos no es cosa buena. Hermano, el mundo donde estábamos era una cosa horrible. Algunos fueron menos malos. Y gracias a Dios por eso. Por los que se criaron en un ambiente familiar, ¿cierto? Por los que no estuvieron hundidos, nunca llegaron tan abajo. Hubimos uno que estuvimos muy abajo en el pecado. Pero como quiera que sea, que Dios nos ha dado salvación, perdón de pecados, nos haya dado el gozo de la salvación, el gozo del perdón. Amén. Que haya salvado varios de nuestra familia. Hermano, son razones para darle gracias a Él. Oh, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. De manera, mis hermanos, que una de las formas es nunca olvidar. Esa es la primera forma de expresar nuestro agradecimiento a Él. Bendito sea el Señor. Y siempre recordar lo que ha hecho en nuestras vidas. Uno de los errores que Israel tuvo en sus años como nación fue que rápidamente olvidaban la misericordia de Dios en su vida. Hay un texto de Jueces 8:33 y el verso 34, donde dice: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse. Ese volvieron a prostituirse es porque era un pueblo reincidente. Fallaban, Dios los perdonaba, los restauraban y a los días volvían y caían. Dios nos guarde, hermanos, porque así hay gente a veces en la iglesia. Pero vamos a decir aquí hoy lo que se dijo con un libertador llamado Hernán Cortés, que dice que cuando llegó a las islas mandó a quemar las embarcaciones y dijo: de aquí no se devuelve nadie, vamos a quemar los barcos porque de aquí vinimos sin regreso. Y el día que nos volvamos, nos devolvemos en las embarcaciones de los enemigos. Pero quemen los barcos porque aquí nadie vino a devolverse. Qué buen detalle para decir: aquí a la Iglesia Pentecostal Unida de Agua Clara vinimos a quedarnos en el nombre del Señor Jesucristo y nadie se puede regresar. Ya Dios lo tocó, mijo.
Ya Dios lo tomó de su mano y en su mano estamos y en su mano permaneceremos. Alabado sea el nombre del Señor. Había un hermano que todos los años se descarriaba para Navidad y para 31 y se iba a rumbear y a tomar cerveza. Y un día, cuando estábamos en una temporada así como de noviembre, ya casi para diciembre, un día lo saludé y le dije, mijo, este año no hay vacaciones, ¿oyó? Gloria a Dios, gloria al Señor, 0 vacaciones. Oh, gloria al nombre del Señor. Como creyentes no debemos olvidar todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, especialmente porque nos salvó de la condenación eterna que era segurita. En el pecado nosotros estábamos expuestos a una salvación, a una perdición, a una condenación segurita. Porque la Biblia dice que para los que no honran ni obedecen a Dios, la salvación es segura. ¿Se ha leído eso? Dice que la salvación es segurita. La perdición es segurita. Así como está muy segura la salvación de los creyentes, los que obedecemos, los que nos consagramos, los que nos sometemos a lo que dice la Biblia, la salvación es segurita. Así de segurita está la perdición para los que no obedecen. Alabado sea el nombre del Señor. Oiga, y entonces, qué bendición. Esa es la primera forma de expresar nuestro agradecimiento al Señor. Jamás olvide lo que Él hizo por usted. Usted dijo, hermano, pero ¿cómo yo voy a olvidarme, a darle gracias a Dios si es que Él hizo por mí tanto? Yo les conté una vez que el Señor me guardó a mí, me ha guardado, especialmente estando muchacho. Me libró de una cantidad de cosas, hermano, de la muerte. Oiga, de la muerte. Un día estuve en el fondo de un río. ¿Se acuerdan que les conté? Y me desmayé. Ya tenía el conocimiento perdido. Antes de desmayarme miraba llamas de fuego, hermano. Y no sabía nadar, estaba muy pelado, creo que unos 7 años seguro, o de pronto menos, sino que esas cosas, los psicólogos dicen que esas cosas relevantes, uno no las olvida, por pequeño que esté, ¿cierto? Y las cosas importantes de la vida uno las recuerda es porque le marcan la vida y son más relevantes. A veces, perdí la memoria. No, lo que pasa es que no te importó tanto y no lo registraste tanto. Pero ese día estuve muerto. Ya estaba en el fondo del río, ya me había despreocupado yo, estaba desmayado. Y uno de mis hermanos salió corriendo a la casa donde habían incluso unos trabajadores. Dijo, Jairo se hundió en el río, se lo llevó el río. Y claro, yo creo que unos 5 minutos después de estar en lo profundo de allá, se tiraron un poco de muchachos y trabajadores a zambullir el río, hermano, 2 metros, 3 metros de profundidad. Y por allá me encontraron. Pero ya el que está al fondo del río, en el asiento y desmayado, usted sabe que si no lo sacan, se muere. ¿Cómo no estar agradecido con Dios? Alabado sea el Señor. Y en varias ocasiones he estado más que muerto. Y yo creo que aquí hay muchos testimonios que si tuviéramos oportunidad, testificaríamos y diría, mano, Dios me ha guardado de una y estoy agradecido porque Él es el que me tiene aquí. ¿Sí o no? Comenzando que si el Señor no nos hubiera salvado, no nos hubiera recogido, varios de los que estamos aquí, estaríamos cargando por lo menos 1,5 metros o 2 metros de tierra. Ya tuviéramos como techo pura tierra. ¿Sí o no? Eso le digo en el nombre de Jesús que sí es así. Entonces, la forma de agradecer nunca se olvide de a dónde viene. Número 2, otra forma de expresar agradecimiento es amarlo aún en las peores situaciones. Es decir, si yo estoy agradecido y de repente paso un momento difícil, hermano, ¿por qué culpar a Dios y dejar de amarlo? Eso no se puede hacer.
Entonces, expresarle el agradecimiento es amarlo, respetarlo, aún en momentos difíciles. Hay poder en el nombre del Señor. Esa es la otra forma de expresar a Dios, amarlo aún en cuando me vaya mal. Bendito sea el Señor. Los judíos post-exilio son un buen ejemplo de cómo las personas pueden caer en este terrible error de dejar de amar a Dios cuando pasan momentos difíciles. Cuando ellos regresaron del exilio babilónico a reconstruir Jerusalén, las cosas no fueron fáciles, ya que sus enemigos los oprimían constantemente y no veían el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Es decir, que pareció en un momento que como que Dios no les ayudaba, ¿cierto? Pasamos un momento difícil, fuimos entregados en manos de los enemigos, perdimos mucha gente. Y entonces, ¿qué pasó con Dios? Una mujer que se le había muerto un hermano suyo, cuando vio al Señor, dijo: Señor, si usted hubiera estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Pero vea, por no estar, vea lo que nos pongo, quien dice, ahí lo estaba cuestionando. Él le pasó que no llegó rápido, hombre. Entonces cuando el Señor le dice: no, tu hermano resucitará, cálmese. Tómela suave, como diríamos nosotros acá. Amén, hermanos. Y ustedes ya saben el resto, ustedes ya saben qué fue lo que pasó. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Entonces, no miraban el cumplimiento de las promesas, por ello comenzaron a dudar del amor de Dios y a decir: ¿en qué nos ha amado Dios? Vamos a leer el texto. Ese texto aparece aquí en Malaquías 1:2. Malaquías 1:2 y 3. Vamos a leer esos textos. Dice: no os he amado, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste. Eso es lo que la gente dijo. ¿En qué nos amaste? Es decir, como cuestionan a Dios, se le dice: Señor, usted no nos ha venido amando. No era Esaú hermano, dice Dios, de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí. Él comienza a recordar desde tiempo atrás. Y si ustedes no se acuerdan que existió Esaú y existió Jacobo, y a pesar de que Esaú era primogénito, y amé a Jacob, y como ellos eran descendientes de Jacob, ¿no se acuerdan que amé a su papá, como quien dice? Amén. A Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Entonces, estos versículos nos enseñan que aun cuando atravesemos las peores dificultades, el Señor nos muestra su amor en que no hemos sido tratados como los impíos. Tanto Israel como Edom, la nación descendiente de Saúl, porque los edomitas son los descendientes de Saúl, habían pecado, pero a Israel lo disciplinó y a Edom lo exterminó, convirtiendo su heredad para los chacales. Dios espera que jamás olvidemos lo que ha hecho con nosotros y que lo amemos aún en las peores dificultades. Entonces, hay gente que ama a Dios y de repente le llega una enfermedad y se dice: ¿qué pasó con Dios? Dios ya no me ama. Entonces, no, una forma de expresar que estoy agradecido es porque es que la Biblia dice que es importante o necesario que a través de muchas tribulaciones finalmente entremos en el reino de los cielos. Entonces, hermano, cuando el camino es hermoso, hay momentos en que el camino tiene espinos. Y usted, por ser evangélico, no es que estamos aquí todavía en la tierra, donde no va a haber nada que lamentar es en el cielo. Una vez seamos transformados en un cuerpo angelical,
Porque en la venida de Cristo lo que va a ocurrir es eso. Dios nos va a transformar. Hay gente que dice, bueno, ¿y cómo se van a ir para el cielo ustedes? No, lo que pasa es que la Biblia nos explica que en el momento de que suene la final trompeta, nosotros vamos a recibir un cuerpo y vamos a ser transformados con un cuerpo angelical, que es más o menos el mismo cuerpo que tienen los ángeles. Ellos se trasladan a la luz del pensamiento, hermano. Imagínese Nueva York y ya estás allá. Imagínese Bogotá y ya está allá, a la velocidad del pensamiento más o menos. Entonces el cuerpo angelical, una vez usted esté transformado, porque dice que en la venida de Cristo, los muertos en Cristo, o sea, los hermanos nuestros que llevamos a las tumbas, serán resucitados y nosotros los que vivimos seremos transformados para poder volar a las alturas y estaremos siempre con el Señor. Entonces no se preocupe, que no se preocupe el mundo, que no se preocupe el mundo, ni se preocupe usted también cómo va a ser eso del arrebatamiento y cómo voy a subir para allá. No, usted séale fiel a Dios aquí y déjele el restico al Señor, que Él se encarga de todo. Ya lo tiene calculado milimétricamente y sabe todo lo que Él va a hacer. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Un aplauso de agradecimiento en esta mañana, porque Él está aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Él. Número 3, otra forma de expresar el agradecimiento es, o nuestra gratitud es, a través de nuestro buen testimonio y la vida decente que vivimos para Dios. Que cuando yo estoy lleno de gratitud, hermano, para mí Dios es la prioridad. Y yo no debo ser fiel nada más cuando me están mirando. Yo debo ser fiel en todo lado. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces en la Biblia encontramos Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahí, es decir, que la vida en el temor de Dios honra a Dios. Yo debo entender que una vida temerosa de Dios, un creyente bien aplomadito, un creyente bien juicioso, hermano, honra a Dios con su vida, con la vida que vive. ¿Sí? No necesita hacer nada. Con la vida que vive, honra a Dios. Y entonces el vecino dice, uy, esa familia, esa señora, como vive rico, como se le ve el evangelio, se le ve la gloria de Dios encima. Y hay gente que dice, yo quisiera ser evangélico, pero así como esa señora, o así como ese señor, como ese vecino, no se mete con nadie, es una persona que solo honra a Dios por donde quiera que va. Entonces, el acto de estar agradecido es porque eso es como cuando un hijo nuestro está agradecido con sus padres, ¿cierto? No hay peor hijo desagradecido aquel que con su conducta deshonra a sus padres. Eso es ser uno un desagradecido. Yo miré una vez a alguien que le daba juguete al hijo y le decía, yo le enseñé a robar, mijo. Yo la mandé a prostituirse, decía otro. Yo la mandé a conseguir novio. Yo, no, yo la mandé a estudiar. Pero si un hijo de uno hace lo malo, dice la Biblia que avergüenza a sus padres. Pero el hijo sabio es alegría para sus padres, ¿no? Y dice la Biblia, y el hijo necio es tristeza o es deshonra de sus padres. Entonces, cuando hay un hijo que
con su comportamiento honra a los padres. Y algunos hijos, qué bonito cuando algunos hijos dicen, no, mis padres me enseñaron unos principios bien sembrados. Alguien, un taxista al que se le olvidó, al pasajero se le olvidó un dinero, cada rato sale, ¿no? Por las noticias, olvidó el celular, olvidó. Entonces esa gente que dice, se devuelven a buscar el cliente a entregarle la cartera, la plata, el celular. Un día yo tuve un rato muy amargo y me dio mucha tristeza porque un hermano en el que yo confiaba mucho se encontró un celular en la calle. ¿Y sabe qué hizo, hermano? A la carrera, a quitarle la sincaria para que no. No, le dije, no, man, usted, eso es malo, eso es ser uno mala gente, eso es ser uno un pícaro. Porque si usted se lo encuentra, déjele la sincar. Espere que el dueño lo llame porque lo va a llamar. Y entréguele el celular. ¿Sí? Yo le dije, mijo, ¿usted por qué le sacó la sincar? No, mano, que yo no me lo pensé robar. Le dije, sí, pero ¿por qué le sacaste la sincar? Y si está descargado, consígase un cargador de los mismos, cárguelo y esté listo que el dueño se lo entrega. ¿Sí o no? Vea, hermano, la vida que usted vive es una vida que honra o deshonra el evangelio. Póngale la firma. Póngale la firma. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, qué bonito, hermano, y Dios en esta época necesita cristianos que tengan agradecimiento con Él. No, sí, lo que yo digo, hermano, es cierto. Y no busco con eso cuestionar a nadie porque no me interesa. Me interesa enseñarle la verdad a la gente. No es que yo tengo deberes sagrados con esta iglesia. Yo tengo deberes y responsabilidades sagradas aquí. Amén, hermanos. Al Señor sea la gloria. Al Señor sea la gloria. Entonces es una bendición ser justo. Es una bendición que con la vida se honra. Vea, ¿sabe que les cuento una cosa, hermanos? Les voy a soltar algo aquí, pero que nadie se va a dar cuenta, ¿vale? Resulta que yo tengo que ir a devolver como 2 millones de pesos en un almacén porque hice una compra grande de repuestos del carro en la compra de las Aybar. Las Aybar son las bolsas esas que se revientan en el accidente, se alcanzaron a reventar las Aybar. Entonces, esas Aybar valieron cerquita a 4 millones de pesos. Entonces yo las encargué, pero como el carro se me demoró tanto, yo fui y pagué 2 millones de pesos. Y quedaban faltando para pagarlas 2.900.000 y pico, porque valían 3.950.000, o sea que muy cerquita a los 4 millones, di 2 millones, y cuando fui a reclamarlas no me cobraron el 1.900.000 y pico. Es decir, que se les olvidó, no anotaron, y caí en cuenta esta semana, y yo voy a ir a devolver esa plata, porque a ellos se les olvidó, ellos no me lo regalaron, a ellos se les olvidó cobrarme, y estamos hablando de 2 millones de pesos prácticamente. Pero si yo no devuelvo esa plata, sabiendo que ellos ya, la contadora ya cerró cuentas, ya liquidaron, ya, yo podía quedarme con eso. Pero mi hermano, eso me haría más daño que cualquier cosa en esta vida. Eso arruinaría mi vida y me podría estar mandando al infierno y perder 30 años de pastor, 27 años de pastor y más de 30 años de vida cristiana. Solo por robarme una bicoca de esas. Perdónenme esas expresiones así. ¿Por qué? Porque eso no se hace. Uno debe ser honesto. Y nadie se va a dar cuenta si yo no la llevo. Pero el día que vaya le digo, vea, aquí traigo esta plata, a usted se le olvidó. Allá le van a pegar su repelo a la contadora. Pero no importa, yo entrego lo que no es mío. Amén, hermanos. Entonces,
es un acto de que yo estoy agradecido con Dios porque me salvó hace 30 años, ¿cierto? Y prometí ser fiel, ser honesto en todo. Alabado sea el Señor. Y esas conductas honran la presencia de Dios. Seguro que me van a decir, ¿usted por qué hizo esto? Responderé, yo soy cristiano. ¿A dónde asiste usted? A la Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia. Y con esos actos hay mucha gente que ha sido salva. Yo he devuelto plata así, una vez, me ha ocurrido varias veces. Vea, amigo, me está dando más plata. Tenga que me dio 20,000 más. Tenga que me dio 10,000 más. Créanme que cuando uno se comporta así, hermano, Dios se lo renumera con bendición abundante. Que si algo espera Dios es que lo honremos a Él. No, es que yo estoy infinitamente agradecido con Dios para hacerle pasar semejante vergüenza. Porque qué tal que suceda lo contrario, un día estos caen en cuenta, ve, no le cobramos 2 millones de pesos. Y una vez me llama, ve, y el pastor, ¿qué tal, no? Esa sería una segunda, digamos, como consecuencia, pero para mí no es la prioridad. Para mí la prioridad es que yo debo conservarme fiel a mi Señor, al que amo y con el que estoy agradecido. Aleluya. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Entonces dice a las esposas que tienen maridos inconversos, ¿sabe qué? Un consejo que da la Biblia: sean ganados sin palabra por la buena conducta de sus esposas. Es decir, con la vida, solo con la vida que vive. Entonces, gáneselo por el buen testimonio. ¿Dice la Biblia sí o no? Claro que sí. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Punto 3, otra forma de expresarle a Dios el agradecimiento es servirle. Amén. Servirle y testificar lo bueno que ha sido. Es decir, cuando abro la boca y le digo al otro, le digo, Dios es bueno. Él me sanó, Él me salvó. O sea, no se está calladito como que le puso cremallera. No, usted hable que Dios es bueno, que Dios lo salvó, que algún día Dios lo sanó, ¿cierto? Y eso va a repercutir en bendición para otros. La Biblia nos habla del endemoniado gadareno. Entonces el Señor lo libera. Imagínese usted cómo estaba, garañudo, con el cabello a las espaldas, todo chorreado de sangre porque él se golpeaba con piedras. Estaba una melena alborotada, sucia, un endemoniado con más de 2,000, porque eran legiones que tenía el endemoniado. ¿Sí? Y unas legiones, 6,000 demonios. Imagínese usted una persona con varias legiones, realmente es demasiado. Pero el Señor lo sana, amén. Y de una el hombre dijo, no, yo lo sigo, yo me voy a servirle porque estoy agradecido y usted me sanó. Y sabe que el Señor le dijo, no, mijo, quédese más bien y vaya a los suyos, a su casa, a su vecindad y testifíqueles. Ayúdeme con eso, le quiso decir el Señor, ayúdeme con eso. Vaya, testifíqueles, predícale y dígale lo que el Señor ha hecho con usted. Mire, esa es la forma, porque el hombre estaba lleno de agradecimiento, lleno de agradecimiento. Y mire la recomendación, vaya, testifíqueles, vaya, dígales, vaya, predícales. Como quien dice, no se quede con la boca cerrada. Si Dios hizo el milagro con usted, dígales, predíqueles, vaya, dígale, que alguien más crea por el testimonio suyo. Alabado sea el Señor. Yo lo que decía una vez es que hay cosas vergonzosas que a veces como que no ayudan mucho, ¿cierto? No sé cómo decir eso, hermanos, pero había una hermana que había sido como de la prostitución, ¿no? Ha sido trabajadora sexual. Ella mantenía con ese tema siempre, que cada que tenía una oportunidad se agarraba a hablar de eso y hasta detalles de los genitales, y que después el Señor la sanó y que un poco. Entonces hay cosas que sí son incómodas, ¿cierto? Pero es que no solo es un pecador,
ha tenido otras cosas, el Señor lo ha sanado, diga que lo perdonó, dígale que fue muy pecadora. Entonces hay cosas que, no sé si me hago entender, yo creo que sí. A los buenos entendidos, ¿no? Pocas palabras, al Señor sea la gloria. Finalmente nosotros podemos expresar entonces nuestro agradecimiento testificando al mundo cuán grandes cosas ha hecho por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, tal como lo hizo el endemoniado gadareno. Eso para los que les gusta anotar Lucas 8:39. Muy bien. Punto 4. Vamos a mirar el otro punto. Y es el siguiente, hermano. La generosidad en las finanzas no se podía excluir. Es otra forma de las más comunes en la Biblia de expresar gratitud. Y le voy a mostrar unos pasajes de la Biblia, porque en estos temas, vea que hermanos, que al inicio, incluso en el Génesis, en ese principio, la gente diezmaba a Dios y todavía no tenían un predicador, un sacerdote o un escriba que les leyera la ley, porque no había ni ley. No existía la ley todavía. No habían profetas, no habían videntes, menos pastores, no habían sacerdotes. Pero yo estaba analizando, hermanos, esta mañana o ayer, cómo y a dónde nació la idea de que ellos daban sus diezmos, si allá no había quien les enseñara. Es más, no tenían ni la Biblia todavía. Pero ¿por qué esos hombres del antaño? ¿Por qué diezmaron? Como Abraham, por ejemplo. Vamos a buscar aquí, hermano, que este fue uno de los que diezmó. Génesis 14, 18 al 20. Vamos a leer. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Abraham diezmó si allá no había quien le enseñara a diezmar? Hay dos cosas. Lo uno, él era un hombre de Dios. Un hombre de Dios, entregado totalmente. Y dos, estuvo muy agradecido. Amén, porque esa es la forma de expresar. Entonces tenemos Génesis 14, 18. Conéctese conmigo y con el texto que le voy a mostrar algo muy importante hoy. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Seguimos. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Amén. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Que se nota el agradecimiento profundo que Abraham tiene. Ustedes saben que habían venido un país vecino enemigo, los secuestró, los saqueó, los robó, se llevó una cantidad de gente secuestrada y los despojaron de todo. Abraham se organizó, se armó, oró a Dios y se fue detrás de ellos. En ese tiempo estaba permitido que se atacaban ciudades contra ciudades o naciones contra naciones. Esas guerras existían. Y dice la Biblia que Dios prosperó a Abraham, los alcanzó esos reyes, peleó con ellos, los despojó, le quitó todo, gloria al Señor, le quitó las personas que los habían secuestrado y cuando él regresa está en un profundo agradecimiento. En ese tiempo era permitido, ¿sí? Todas estas cosas. Y entonces dice que regresando de esa batalla, agradecido porque Dios le dio victoria y no permitió que ni lo entregó en manos de los enemigos, entonces dijo, vino agradecido, con un profundo sentimiento de agradecimiento, y dice que le entregó todos los diezmos a Melquisedec. Y Melquisedec es una figura de Cristo. Léase en Hebreos y verá que Melquisedec es el mismo Jesús, es el mismo Cristo. Entonces, cuando dice que Abraham le entregó los diezmos de todo, yo me pregunté, pero si allá no había un profeta que le haya enseñado a diezmar. Pero hay dos cosas bien relevantes aquí. Número uno,
Abraham está muy agradecido con Dios. Y el agradecimiento profundo que tiene con Dios, eso lo movió a entregar los diezmos. Oiga, hermano, y hoy en día uno adoctrina a gente en la iglesia y les da toda la cátedra. Y a los 15 días, por ahí algunos están hablando mal de los diezmos. Oiga, y uno dice, Dios mío, a veces uno... ¿Por qué? Porque a veces no hay un agradecimiento con Dios. Y hay otro que es Jacob. Jacob pasó con él lo mismo. Génesis 28, 20, 21 y 22. Ustedes se dan cuenta que aquí tampoco existía la ley. Porque resulta que en la ley, la enseñanza del diezmo se acuñó, Dios la acuñó, ¿sí? Es decir, Abraham lo hizo por agradecimiento porque era un hombre temeroso de Dios y se cuidaba de hacer todo sin que nadie lo adoctrinara. Y el profundo agradecimiento. Luego Jacob aquí. En la ley lo que Dios hizo fue que ese sentimiento lo cogieron y lo metieron dentro del paquete en los mandamientos. Y Dios lo hizo. Pero hasta aquí no existía la ley. Entonces, ¿en dónde aprendió a diezmar Abraham? ¿Quién le enseñó? ¿Quién lo adoctrinó? Había agradecimiento con Dios. Y eso fue lo que lo movió a decir, de aquí en adelante, todo lo que Dios me dé, de todo lo que yo gane, los diezmos es lo primero que voy a apartar para el Señor. ¡Oh, gloria a Dios! Entonces, mire usted lo bonito, dice, e hizo Jacob voto. ¿Qué es hacer un voto? Hacer un compromiso. En un momento dado reconoce a Dios. Señor, de aquí en adelante yo entiendo tu señorío. Entiendo que tú eres grande, que nada viene sin que no viene de tu mano. ¿Cierto? Hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Él incluye en la lista, vea hermano, lo que uno come, me diga pan para comer, lo que uno se pone, vestido para vestir. Si Dios me libra de los peligros que tiene este camino o este tránsito, el tráfico, si es como eso, porque es lo que está expresando, uy, si Dios me guarda, me da comidita, no me deja morir de hambre, me da para el vestido. Déjeme el texto, por favor, hermana, el que estábamos viendo. Me guardan este viaje, me da pan, me da vestido. Dice el verso entonces 21. Y si volviere en paz a casa de mi padre, un viaje que tenía bajo amenazas de muerte que tenía. Dice, si Dios me guarda de la muerte y no me matan en este viaje, y como y bebo y tengo vestido y todo, entonces hace un voto. Dice ya en el verso que sigue, esta piedra que he puesto, hace una ceremonia con una piedra, la rocea con aceite, le ungían aceite a una piedra, la levantó, hizo un monumental, hizo una ceremonia, y entonces dice, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y mire esto, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es decir, lo que Jacob está diciendo es, voy a estar muy agradecido. Que me dé la vida a Dios, que me conserve la vida en este viaje, que me dé comida, que me dé el vestido, que no sufra desnudez y que no aguante hambre, ¿sí? Y que no me maten en tanto peligro en el que estoy rodeado. De aquí en adelante hizo una ceremonia, hizo un pacto con Dios. Y es que me gusta mucho el primer texto que dice, hizo voto. E hizo voto. Amén. Y entonces de aquí en adelante, en ese momento Jacob se encuentra con Dios. Qué bonito es uno encontrarse con Dios de verdad. Hermanos, vean, yo le digo una cosa con mucho respeto. Es que lo que yo les decía ahora, hay veces que porque los pastores no enseñamos con miedo al dedo acusador. Entonces no le enseñamos a la gente todas estas cosas. Y la gente le está creyendo más a la propaganda de la calle que a la misma palabra de Dios. Y es verdad, yo no descarto que hay gente que se ha puesto a hacer negocio con la fe.
Pero es que una cosa es la iglesia de la sana doctrina y otra cosa son las doctrinas ¿cómo se llama eso? De la prosperidad. Y eso, mano, han hecho de eso tremendos negocios. Eso no se puede descartar que eso existe. Pero en la iglesia del Señor, hermano, nosotros somos lo más honestos posibles con esto. Alabado sea el Señor. Le voy a mostrar algo acá, hermano, que uno no puede ser justo y creer hacer más de lo que la Biblia dice. Porque un hermano, por ejemplo, una vez le salió un crédito bancario y eso eran unos millones de pesos que le salieron. Entonces, cuando ya el dinero le salió y le dijeron, venga, don Julano, para que firme el pagaré y lleve la plata del crédito porque ya le salió, lo llamaron del banco. Entonces se me acerca el hermano y me dice, pastor, me salió unos millones de pesos de un crédito y contento, feliz, porque iba a emprender. Y se arrima y me dice, pastor, tengo que diezmar del crédito. Le dije, no vaya a diezmar del crédito. Porque yo le aseguro, hermano, que nosotros aquí por dinero no nos dejamos vender. Aquí yo me hago trillar, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, que por cualquier cosa, así sea una cantidad de millones, porque eso sería como venderle el alma al diablo. Si yo lo hago diezmar, porque él me dice, y hago lo que usted me diga, hermanos, ¿lo hago o no lo haga? Digo, no diezme porque eso es una deuda. ¿Usted cómo va a diezmar de una deuda? No diezme de los créditos. Y entonces me dice, pastor, pero es que hay un problema. ¿Y qué pasó? Dijo, yo le prometí al Señor que si el crédito salía, yo diezmaba de eso. Yo le dije, mi hijo, pues prometió algo que no era. Y el problema es que cuando uno promete, se le vuelve deuda. Y la Biblia dice, mejor es que no prometas. Y no que prometas y no cumpla, porque entonces te devuelve pecado. Entonces a veces uno por emocionalismo incurre en cosas que no es. Y no sé, un escritor estaba bregando como escanear aquí un texto que no recuerdo bien, donde dice que no se puede ser demasiado justo porque se elimina. O sea, no se deje llevar de emociones a hacer lo que no es tampoco. Y cuando a usted le falta entendimiento, pida la orientación que aquí se la damos correcta. Alabado sea el Señor. Le dije, mijo, pues ahí sí, yo no sé, pero usted no debe diezmar de un crédito. No lo haga. Amén. A Dios sea la gloria. Entonces los emocionalismos no son buenos. Vea, hermanos, les voy a decir algo para el conocimiento suyo, porque la idea es que aprendamos y crezcamos y nos podamos enriquecer en conocimiento. La gente que estudia en una universidad se preparan para poder ingresar a una institución, ¿no? Tener un empleo, poder entrar a un banco a trabajar. Nos alegramos por Yulita, que está trabajando ya como funcionaria en el tránsito. Y hace poquito acabó su carrera y Dios la bendijo ya con un buen puesto. Claro, no la vaya a buscar para que le borre los comparendos, porque si usted se busca un comparendo, páguelo. Porque si usted la busca a ella para que lo borre, la expone a peligro ella, porque ella no puede corromperse. ¿Cierto? Y yo un día le dije a alguien, ni porque vaya su pastor, ni porque vaya su papá. Usted no puede hacer eso, porque el cristiano debe de ser correcto en todo el sentido de la palabra. Si yo le digo otra cosa, lo engaño y yo no puedo engañarlo. No ve que aquí estamos educando gente para el reino de los cielos. Y entonces, ¿cómo entraría usted y cómo entraría yo? Entonces estaba diciendo que en la universidad la gente se prepara para poder entrar a trabajar al banco, a la oficina, a la empresa, ¿cierto? A la entidad. Pero bendito sea el Señor que esta es la universidad donde nosotros recibimos educación divina para poder entrar al reino de los cielos. El día del arrebatamiento de la iglesia, que no te vayas a quedar. Vea, hermano,
Así como le enseñamos la palabra de Dios aquí a la gente con franqueza, con verdad, con el Espíritu Santo. Aquí el que se pierde porque quiere. Aquí el que se pierde porque quiere. Si alguien lo tenemos aquí y se nos pierde después porque no se arrepintió, porque no se bautizó, realmente después de enseñar, aquí le enseñamos y lo soltamos. Amén, hermanos. Entonces la idea es que todos nos vamos y nos encontremos arriba. Qué bueno será encontrarnos allá, ¿no, hermanos? Uy, pero vamos a estar todos bellos, todos transformados. Yo no sé si hay alitas como Los Ángeles, algunas, yo no sé, pero, uy, hermano, qué rico encontrarnos allá, ¿no? Allá no va a haber Coca-Cola ni Ponimalta, pero eso habrán cosas mucho más mejores. Y poder decir, uy, hermanito, Dios lo bendiga, qué rico en Agua Clara, ¿no? Esa iglesia tan preciosa, hombre, pero estar aquí sí es una bendición preciosa. Oh, gloria a Dios, aplauda la gloria de Dios en esta mañana, porque Él está aquí en el poder de la palabra y en el poder del Espíritu de Dios. Gloria a Dios, Él vive. Él es bueno en gran manera. Oh, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Entonces, otra forma de expresar agradecimiento es que con economía, con ofrendas, cuando diezmamos. Hermano, la verdad es que yo no puedo concebir un creyente que Dios salvó y que debiendo estar tan agradecido, en un momento dado le niega una ofrenda a Dios y le niega los diezmos. Yo no lo entiendo, yo le busco por todos lados y yo no entiendo cómo un creyente puede estar tan blindado, tan así. Realmente eso, con mucho respeto voy a decirle, eso se llama no haber entendido el Evangelio. No conocer a Dios. Porque cuando usted conoce a Dios en su soberanía, en su esencia, en su majestad tan inmensa, usted sabe que nada es tuyo. Nada. Nunca se crea dueño de nada usted. ¿Cierto? A mí me gusta cuando alguien dice, hermano, aquí soy un administrador, porque esto es del Señor. Esto me lo dio Él y sigue siendo de Él. ¿Cierto? Entonces es una bendición poder ser agradecido y expresarle a Dios también. Aquí estábamos viendo a Abraham, ¿cierto? Sigue Jacob, no tuvo profeta, no tuvo pastor. ¿Quién le enseñó? Había un profundo agradecimiento espiritual en ellos. Bendito el Señor. Y vamos a leer Lucas 8. Yo no sé, mis hermanos, si ustedes me regalan unos minuticos más. Yo sé que el almuerzo ya quiere almorzar, pero denme otros minuticos y les termino. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. 8:1. Y cuando hablamos del puro capítulo es porque queremos el 1. Lucas capítulo 8. Me gusta mucho y lo he leído varias veces. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. Ojo con esto, Jesús predicando por todo lado, anunciando el evangelio del reino de Dios. Mire esto, y los 12 con él. Hay gente que dice que Dios no necesita plata, pero resulta que en estos casos Jesús va predicando por todas las aldeas, por los pueblos, por los corregimientos, por las ciudades. Los 12 con él. ¿Cuántos son? 12 y Jesús son ¿cuántos? Entonces son 13 desayunos, 13 almuerzos, 13 cenas. ¿Sí o no? Y a Jesús cuando estaba en la tierra le cobraron los impuestos de la casa donde vivía. Tanto que alguien le dijo, ¿qué hoy? Y el maestro no paga pues las dracmas, el impuesto. Pero le dijo, no, él sí paga. Fue calladito porque no había plata. Y antes que Pedro le dijera al Señor, le dijo, Pedro, ¿cómo la ven? Le cobraron los impuestos, ¿no?
Vea, haga una cosa, coja un anzuelo, váyase al río, el primer pez que caiga, ábrale la boca y ahí trae una moneda. Ábrala, llévela y págueles eso. Págueles por usted y por mí. Entonces Jesús sí necesitó plata y la necesita todavía aquí para que su pueblo y su iglesia funcione. ¿Sí o no? Pero me gusta aquí para seguir leyendo. Iba predicando y los 12 con él. Amén. Vamos al 2. Y algunas mujeres, póngale cuidado a esto, hermano. Algunas mujeres que habían sido sanadas, ahí aparece la gente agradecida. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, habían estado endemoniadas, de enfermedades, y las nombra María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Quién más? Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que les servían de sus bienes, economía. Entonces ahí estaba la gente agradecida, ¿sí? Y estaba expresando el agradecimiento ¿cómo? Lo mismo que Abraham por la derrota a los enemigos, lo mismo que Jacob, amén, con agradecimiento estaban ¿qué? Dándole al Señor de sus bienes, de su economía, expresando el agradecimiento con el Señor Jesús. Entonces, cuando uno toma los temas y profundiza en ellos, hermano, uno comienza a descubrir una cantidad de cosas. Entonces, voy a cerrar diciéndole lo siguiente. En redes sociales, y lo que yo le decía, en la calle hay mucha propaganda. ¿Cuál es el ataque? Que Dios no necesita plata, que el pastor se vuelve rico, una cantidad de esas cosas. Y algo que quiero enfatizar es que hay gente que dice que no es cierto que si tú das, Dios te da. Claro, eso lo ha cogido algunas organizaciones para sacarle plata a la gente de manera descarada. Cuando uno lee la Biblia, claro, pero eso tiene unos límites. Yo he visto parte, hermano, donde la gente se emociona tanto que entrega las llaves del carro, las llaves de la moto. Eso no se hace. Porque hay gente que se deja llevar por emociones. Vea, los apóstoles en el siglo primero, la Biblia dice que vendían sus propiedades y traían el 100% a los pies de los apóstoles. Y yo les he enseñado varias veces de eso. Eso lo hicieron ellos, pero ¿estuvo correcto? No estuvo correcto. Porque ellos estaban en el gozo, en el primer amor, y estaban invadidos de un gozo profundo, y se dejaron llevar por emocionalismos que no funcionaron. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Listo, de sus diezmos, de una ofrenda, un voto y ya, pare de contar. Pero uno no se puede dejar llevar por emocionalismo y hasta dejar la familia sin remesa porque alguien vino, promovió una ofrenda. Mano, yo tengo que decir lo correcto aquí. Amén. Los apóstoles hicieron eso, pero eso no fue bueno. Creían que el Señor venía en 1 o 2 meses y se agarraron a despifarrar todo y resulta que han pasado 2022 años y no ha venido el Señor. Y esa gente seguro hasta aguantó hambre, mucha gente de esa, por dejarse llevar por emocionalismo. Así que, hermanos, lo correcto es correcto. Amén. Y siempre diré lo correcto. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al Señor sea la gloria. Pero si es verdad, cuando uno lee la Biblia e interpreta honestamente, con unas limitaciones, con un respeto con la gente, sí es cierto que cuando tú das, Dios te renumera. Eso sí es cierto. Lo que estoy tirando abajo es esa doctrina de la prosperidad. Y hay gente y iglesias donde solo le hablan de plata y de plata y de plata y que si usted da plata. Y entonces la gente le encienden las emociones y los despojan. Eso es corrompido hacerlo, eso no se hace. El predicador honesto con la gente no hace eso. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre del Señor.
Pero sí la Biblia tiene algunas promesas. Voy a leerle 3 promesas y acabamos, ya cerramos. Y son las siguientes, Proverbios 3, 9 y 10. Proverbios 3, 9, la Biblia sí. Usted da una buena ofrenda, un ejemplo, hermano, el Día de Acción de Gracias. Se hace cada año. Aquí no se le está diciendo, vólquese y traiga la escritura de la casa y traiga el carro y las llaves y el sueldo. Oh, eso no es necesario. Pero no se puede tampoco sacar esto que es tan bíblico como es el voto, como es la ofrenda, y es el diezmo que de manera moderada y correcta se debe entregar, porque el diezmo no es de nosotros, el diezmo es de Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice, honra a Jehová con tus bienes. ¿Los bienes qué es? El dinero, las cosas que tenemos. Amén, el diezmo y todo eso. Y con las primicias de todos tus frutos, y viene una consecuencia positiva. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares, los lagares eran los cajones donde metían el café, por decirlo así, la uva, los higos, las cosechas, eran los cajones, se llaman los lagares. Tus lagares rebosarán de mosto cuando tú honras a Dios con los bienes materiales. Y leemos también Segunda de Corintios 9, 5. Segunda de Corintios 9, 5 al 10. A Dios sea la gloria. Eran 4. Y dice así, hermanos, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. Está hablando allí de la parte de ofrendas. Prepararse en vuestra generosidad antes prometida. Póngale que va esto, hermano, al texto. Prepararan la generosidad antes prometida, o sea, unos votos que habían prometido, ¿sí? Para que esté lista como de generosidad y no como exigencia, porque la verdad es que no es exigencia. El acto de enseñar la palabra es dar la información, ¿sí? Y luego usted con esta información, usted procesa si es bíblico, si es sí, si no, no, y entonces hace lo que es bíblico. Entonces dice, no como una exigencia, una imposición, sino que se dé como generosidad por agradecimiento. Alabado sea el Señor. Por esto digo, oiga, entonces llega y explica y dice, pero esto les digo, el que siembra escasamente, o sea, el que da poquito, pues escasamente también va a cosechar. Amén. Y el que siembra generosamente, que se traduce abundantemente, entonces abundantemente también cosechará. No es lo mismo sembrar 2 o 3 palos de yuca, por ejemplo, en el solar, a alguien que siembra 2,000 o 3,000 palos. Entonces, Dios dice en la Biblia, eso sí es cierto, que usted entre más usted aporta, entonces Dios más te va a recompensar. No sabemos cuándo, económico, pero Él nos guarda a nuestros hijitos, nos guarda a nuestra familia y todo eso cuenta en el proceso de bendición, de renumeración por ser generosos con Dios. Pero es importante que usted tenga esta información. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Seguimos al texto que sigue. Cada uno dé como propuso en su corazón. Algunos han usado esto para decir que el diezmo no es 10%, sino lo que se le vino al corazón. No, señor. ¿Se acuerda que el texto de arriba habló que habían prometido unos votos? Entonces, cuando dice, cada uno dé como propuso en su corazón, lo que él está diciendo es que cada uno dio como propuso en el corazón el día que prometió el voto, propuso en su corazón. Entonces, cada uno debe dar como propuso en su corazón el día que tuvo el sentir de prometer el voto. Yo he escuchado a varios diciendo, no es el 10%, la Biblia dice que como propuso. Qué chistosos, ¿no? Y la gente le ocurre lo que oyen en la calle, lo que leen en Facebook, entonces creen que eso es. No, hermano, hay que creer al derecho. Aquí no está hablando de diezmos, sino de unos votos que los corintios
habían prometido. Vamos con el otro. Lucas 6:38. Lucas 6:38. Vamos a leerlo también. Eso para mostrar de que cuando uno es agradecido y generoso, Dios le renumera también. Hay gente que no sale del pantano, mano. A diario mantienen mal en bancarrota porque son miserables con Dios. ¿Sí? Yo he sido en esto muy correcto. Yo a usted no le digo más de lo que es. Y he tenido muchos casos en los que un día esto les cuento más testimonios de esos, porque hoy ya el tiempo se nos fue. Pero el otro texto dice, dad, que es dar, y se os dará. Está hablando de la regla de juego. Si tú juzgas, te juzgan. Si tú perdonas, te van a perdonar. Entonces llega aquí al verso 38 cuando dice, si das, se os dará medida buena, apretada y remecida. Yo les decía alguna vez como cuando usted agarra un costal que ya no le cabe más, le mete la mano, le mete el pie y lo aprieta y lo sacude y lo taquea y lo golpea. Entonces dice, cuando usted da para Dios, entonces Dios dice aquí, también le van a dar medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Mire la regla de oro, porque con la medida con que medís, os volverán a medir a ustedes. Entonces, eso sí es cierto. No, a uno lo indigna esas doctrinas que quieren despojar la gente de los bienes. Realmente hacer lo bíblico es lo correcto, lo justo y ya, paré de contar. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y el último texto, Malaquías 3:10, donde ya habla es de la bendición que se renumera por fidelidad. Eso es muy importante conocer. Entonces, darle esa información a ustedes, para mí es una bendición el día de hoy. Entonces dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Hay gente que dice, esto es para Israel. Sí, Señor, eso es para Israel. Pero la Biblia dice que lo que de ellos se escribió es para aconsejarnos a nosotros. Entonces, claro que aquí Dios le habló a Israel, pero lo que está escrito, Primera de Corintios capítulo 10 dice que lo que se escribió de ellos fue para amonestarnos hoy a nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros, bendición hasta que sobreabunde. Entonces sí hay promesas con el dar que Dios renumera, Dios recompensa. Yo he dado 5,000 pesos a una ancianita y por la tarde, 3 o 4 horas después, alguien pasa por el andén y me dice, pastor, le regalo 10,000 pesos. Y yo no sé, uno por allá en los adentros, un día me pasó eso. Cuando hay una ancianita, pues que en condiciones, eso, ¿sabe cuánto hace eso? Y me ha pasado mucho, pero me acordé en este momento de ese caso puntual. Y se los cuento, pero es que a mí me pasa eso cada rato. En esa época yo estaba recién ingresado al ministerio, hermano. Eso hace más o menos 27 años. Y había una hermanita en la iglesia. La iglesia que me entregaron era de 14 hermanos. Entre ellos estaba la viejita, como de 85 años. Y muy escasos recursos. Un día, bueno, yo siempre le compartía. Pero me acuerdo un día que después de la dominical se me acercó a saludarla y le regalé 5,000 pesos. 5,000 pesos hace 27 años, usted sabe que era mucho más plata que hoy. Yo no sé a cuánto equivaldría hoy. Y hermano, yo casi siempre termino de predicar la escuela dominical, me voy para la casa, almuerzo, reposo un poquito, apago el celular y me fui. Yo casi siempre voy y duermo 1 hasta 2 horas el domingo, porque es que uno está, a veces el sábado, trasnocha mucho también. Y estaba quedándome dormido cuando alguien golpeaba la puerta, pero durísimo. Y dije, seguro algún borracho me va a tumbar la puerta. Cuando yo salí a atender, y salió un muchacho con una cadena, con unas manillas de oro. Y ¿usted es el pastor?
Le dije, sí, señor, buenas tardes. Dijo, buenas tardes, es que le traigo estos 10,000 pesos. Eso, hora y media o 2 horas después de yo le daba a la ancianita los 5,000. Y claro, 10,000 pesos. Es decir, me los mandó dobleteado. Me devolvió los dos y me dio 5,000 más. Y casi siempre me pasa eso. Entonces, Dios sí renumera, da y se os dará medida buena, medida apretada, medida remecida. Hay veces que para que se abran las puertas de la bendición hay que aflojarle la mano a Dios. Eso sí es verdad. Yo no digo esto por sacar ganancias, jamás, hermano, jamás. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sí es verdad que cuando uno es generoso con Dios, pues mire lo que el texto dice. Si siembra poco, cosecha poco. Ese día uno como humano, ¿no? Yo le di 5,000 a la ancianita y me dieron 10,000. Yo pensé por ahí en mis adentro, hermano Lisandro, no le he dado unos 30,000 siquiera, amor, a la vieja. Uno como humano tiene derecho a pensar, ¿no? No le he dado unos 30,000, hombre. Porque es que eso es un buen negocio, hermano. Vea, ser generoso es un buen negocio. Dele al necesitado cuando pueda. Dele a Dios lo que es de Dios. No le niegue sus 10,000, es que es solo el 10%. Y verá que usted va a ser próspero en todo, hermano. El día que recorten personal en la empresa, a usted no lo van a recortar. Es decir, tener el favor de Dios y expresarle el agradecimiento a Él, eso cuenta, mano, en el nombre del Señor Jesús. Estén de pie. Yo tengo aquí muchas más cosas, pero hay que entender que ya se pasó el tiempo. Y vamos a darle gracias a Dios. Amén, hermanos. Entonces tenemos las formas de agradecer. Testificar. Amén. Agradecer, ¿cómo? Gloria a Dios. Ahí miramos 4 o 5 formas de expresar el agradecimiento. Sea agradecido, hermano, con Dios. Y verá que Dios le abre puertas y usted va a ser en todo más bendecido que hoy. Gloria al Señor.